Parámetros de la calidad de la carne y el pH. Para comenzar, definición del pH y factores que lo afectan. El pH es uno de los principales parámetros para verificar la calidad de la carne porque afecta varias de sus cualidades, como color, capacidad de retención de agua, etc. El pH es definido como el negativo de la concentración de protones y tiene una escala entre 0 y 14, que es un valor de pH por debajo de 7, y es considerado como ácido y por encima de un valor de 7 se considera alcalino o también denominado básico. El pH del músculo de animales sanos y vivos es de alrededor de 7.04, lo dijo Johnson en 1994. Este valor se disminuye tras la muerte del animal principalmente debido a la degradación del glucógeno a ácido láctico con relación en la que el músculo trata de reproducir energía en ausencia de oxígeno. Esta reacción depende importantemente de la actividad de una serie de enzimas que son sensibles a la temperatura, por lo que es relevante considerar la temperatura del músculo al momento de hacer la medición del pH. ¿Qué tanto tiempo haya pasado entre la muerte de un animal y el momento en el que se le midió el pH? Es un factor relevante ya que la acumulación del ácido láctico normalmente continúa hasta cerca de 24 horas posteriores a la muerte. Además de la extensión total que tenga en la caída del pH, se sabe que es también importante el conocer con qué velocidad se dio ese cambio, siendo particularmente relevante lo que sucede en las 3 primeras horas post-mortem, por lo que es muy útil no solo saber el pH en un punto determinado de tiempo, sino generar curvas en que describan el cambio en el pH con el respecto del tiempo normalmente. Se considera 3 a 5 puntos a las primeras horas de post-mortem, por ejemplo, 30, 45, 60, 120, 180 y el pH final a las 24 horas. La variación en los valores pH se da por un sinnúmero de factores. Algunos de ellos son intrínsecos al animal, como la genética, metabolismo, susceptibilidad al estrés, etc. Pero normalmente los factores más relevantes tienen que ver con el ambiente en el que se manejó el animal y su canal durante las 24 horas previas y posteriores al faenado. El manejo es un factor clave, ya que un exceso de estrés provocará la sobreproducción de adrenalina, que tiende a promover la degradación de glucógeno, y por ende favorece la caída abrupta del pH llamada acidificación. Luego del faenado, una mala refrigeración de la canal con temperaturas elevadas promoverá también una rápida caída del pH. Dependiendo de la velocidad de la disminución del pH post-mortem y del pH final alcanzado por la carne, se distinguen diferentes tipos de carnes. A continuación se muestra la velocidad en la que se disminuye el pH, alcanzado después del sacrificio, es decir, el tiempo en el que se basa el pH. Para el caso en el que la disminución del pH post-mortem sea acelerado y la caída del pH ocurra antes que la carne pueda ser enfriada eficazmente, la combinación de un bajo pH y alta temperatura arriba de 32 grados centígrados ocasiona una desnaturalización anormal de las proteínas musculares, generando así una carne pálida suave y exudátida, es decir, PCE. Mientras más rápido baje el pH del músculo, sus proteínas se irán acercando a su punto isoeléctrico, por lo tanto retendrán menos agua y así se reducirá el rendimiento de carne, y se afectará el color de la carne dando una apariencia pálida. Entonces el pH final de las carnes PCE estará normalmente por debajo de 5.5. Sin embargo, la carne puede tener apariencia PCE y tener un pH que pareciera normal. Esto normalmente ocurre cuando la caída de pH es muy abrupta. Durante la primera hora post-mortem, particularmente en el caso de los cerdos, la carne PCE se asocia a problemas de estrés agudo inmediatamente antes de la muerte del animal. Las carnes son características de PCE, representan importantes pérdidas económicas,
ya que además de que para el consumidor no presenta una apariencia atractiva, su baja capacidad de retención de agua genera una eliminación excesiva de agua. La carne PCE es de mayor prevalencia en cerdos y aves, mientras que la carne DFD puede observarse en todas las especies. Método de medición directa de pH en carne fresca. Equipo. Potenciómetro fijo o portátil. Se sugiere proteger el equipo con una cubierta plástica en condiciones de humedad elevada y baja temperatura. Electrodo. Preferentemente de penetración y con compensación de temperatura automática. Es recomendable seleccionar un electrodo muy resistente y de bajo mantenimiento. Termómetro. Materiales: vaso de precipitado de 100 mililitros, papel absorbente para limpieza y secado de electrodo, piseta con agua destilada y un cuchillo. Sus reactivos son buffer de referencia de pH 4 y 7. Metodología: calibración del potenciómetro. Previo a la medición de pH, calibrar el potenciómetro con buffer pH 4 y pH 7, según las instrucciones del fabricante. Utilizar la cantidad necesaria de buffer que pueda cubrir el bulbo del electrodo, revisando siempre la fecha de caducidad de los buffers. En un vaso de precipitado, lo que evitará la contaminación del buffer contenido en el envase original. Es importante enjuagar el electrodo utilizando la piseta y secarlo con la ayuda de un papel absorbente sin frotar, solamente por simple presión. La periodicidad de la calibración será de acuerdo a la estabilidad que muestre el potenciómetro, de acuerdo a las condiciones en las que se trabaja, o con las recomendaciones del fabricante del instrumento. Medición en la muestra. Perforar la muestra de carne con el cuchillo. Introducir el electrodo en el músculo seleccionado, perpendicular a la masa muscular y a unos 2 centímetros de profundidad. Evitar en lo posible el contacto de la sonda con la grasa o el tejido conectivo. Realizar la medición de pH. Se recomienda cuando menos de 2 lecturas sobre una misma muestra. De manera periódica, cada 8 mediciones verificar que el electrodo esté funcionando correctamente, sumergirlo en agua y secarlo perfectamente antes de volverlo a medir.